Queremos darle la bienvenida muy cordial a este ciclo de conferencia que damos inicio. En esta oportunidad, Palabras de Esperanza va a tocar el corazón y la mente de cada uno de ustedes. Gracias a la tecnología podemos entrar en sus hogares. Este hermoso ciclo de conferencia que hemos preparado para ustedes, esperamos que pueda ser de provecho para el crecimiento de su vida espiritual. Palabras de esperanza. Pero antes de dar inicio, queremos tener una palabra de oración. Queremos invitar al Señor para que nos acompañe. Ahí donde están, cerremos nuestros ojos para orar. Querido Padre y amante Dios, permítenos en esta oportunidad escuchar tu voz, que tu voz pueda tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Guárdanos y prepáranos para recibir tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con ustedes, palabras de esperanza. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Tienes algún amigo en el cual tú puedas confiar, que no importa el día, la hora, las circunstancias, siempre tiene un oído dispuesto para escucharte? ¿Que te ayuda en cualquier momento sin importar o pedir algo a cambio? ¿Sabes? Hay un amigo que siempre está al pendiente de nuestras necesidades y cualquiera que sea tu experiencia, él ya pasó por ahí. Por lo tanto, te conoce, te entiende y te ama. Quiero hablarte de ese amigo que se llama Jesús. Bienvenido a la serie de estudios bíblicos Profecías de Esperanza, hoy con el tema El primer Evangelio. Y vamos a hablar precisamente de ese personaje maravilloso, el cual se llama Jesús. Tan amado, tan odiado, que tanto se ha estudiado y sin embargo todavía es desconocido para la gran mayoría de la humanidad. Quiero hablarte de aquel que es capaz de hacer todas las cosas. Y como esta es una serie de estudios bíblicos, vamos a basar nuestro estudio netamente en la palabra de Dios y algunos párrafos de lo que nosotros llamamos el espíritu de profecía. Luego te contaré más de eso. Vamos a ir a la Biblia y vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 1, en donde basaremos el estudio de esta maravillosa serie. San Juan, capítulo 1 y versículo 1, dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Sabes que el apóstol que escribió este evangelio tiene una perspectiva diferente a los otros 3 evangelios que se encuentran en la Biblia? Juan, conocido también como el discípulo amado, en referencia de sí mismo así, escribió este libro o este evangelio aproximadamente 30 años después que se escribiesen los otros evangelios. Seguramente tenía conocimiento de ellos y él quiso presentar una perspectiva diferente de Jesús en el libro que ahora él iba a dejar como un legado. Se enfrentaban en aquel tiempo enseñanzas heréticas, las cuales decían que Jesús era un ser distinto, inclusive a lo que revelaba la palabra de Dios. Y Juan, que había de dejar su libro para un pensamiento griego, quería hablarles de alguien muy especial, el Verbo, también conocido como el Logos o la palabra para algunos. Disculpa que no me detenga mucho a explicar esto, pero para los griegos, el Logos controlaba el universo. Si bien es cierto que había dioses para cada cosa, había un Dios que era sobre todos, que controlaba todas las acciones de la naturaleza. Y para un griego estudioso, conocedor de muchas situaciones de ciencia, escuchar del Logos es más complicado. Pero cada vez que alguien se atrevía a mencionar este hecho asombroso de aquel que controla el universo, entonces el griego paraba la oreja. Quería escuchar, quería saber.
Y Juan, el revelador, cuando empieza su libro, dice, en el principio era el verbo o el logos. En otras palabras, Juan quiere llamar la atención de aquella audiencia a la cual él quería dejar este mensaje. El verbo, el logos, era la forma como él quería atraer la atención de las personas. Y entonces, sin ir mucho a la profundidad del evangelio, Juan dice en su evangelio que ese logos existía desde el principio. Y como principio, déjame decirte que no se refiere al momento de la creación. Como principio se refiere a algún punto en la eternidad. Ese verbo dice San Juan que era Dios, era con Dios. Es decir, no era Dios en el aspecto de que no era como el Padre, sino era alguien diferente al Padre, pero que también era Dios. Dice que no solamente era Dios, sino que también estaba con Dios, haciendo referencia que era distinto uno del otro. El verbo que existe desde la eternidad, que estaba con Dios y era Dios, dice el apóstol Juan, y aquí es donde yo los quiero llevar, en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. En otras palabras, Juan lo que está diciendo, te quiero llamar la atención, quiero pedirte que vengas a donde yo estoy y me permitas hablarte del que creó todas las cosas. Por lo tanto, vamos a ir justamente al principio. Dijimos que el principio del cual dice que en el principio era el verbo, no es el momento de la creación. Porque dice el libro Hechos de los Apóstoles en la página 32 de la escritora Elena White, que el Hijo existía con el Padre desde la eternidad. Es decir, Jesús existe desde la eternidad. Para allá vamos a ir en un momento más. También en el libro El Evangelismo, pero en la página 446 dice, nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Dicho de otra manera, Jesucristo existe desde la eternidad. Más tarde, el mismo Juan en Apocalipsis nos dijo que desde el principio y que es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Esta última cita se hace referencia en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Por lo tanto, Jesucristo tiene eternidad, existe junto con el Padre desde la eternidad. No hay un principio o un punto de donde podamos definir su existencia. Pero bueno, a donde yo los quiero llevar es a la acción del verbo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y quiero llevarte al principio de la Biblia, a donde yo quiero basar, más allá de la teología, quiero ir a lo que evangelísticamente presenta la Biblia como un plan de salvación. Por eso te quiero hablar de Jesús. En el Génesis capítulo 1, texto ampliamente conocido, dice que por él fueron hechas todas las cosas. Y dice así, si tienes tu Biblia a la mano, puedes leerlo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Entendemos que San Juan capítulo 1 habla de dos principios, pero que son diferentes. El primer principio es el punto en la eternidad, o si existiera algún punto en la eternidad, que Jesús existe desde siempre. Y el segundo del versículo 3, que todas las cosas por él fueron hechas, y entonces nos lleva al principio de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y ¿sabes qué es maravilloso ver cómo la Biblia habla de la creación? Si vamos a Génesis y seguimos la pauta de la creación, vamos a entender en los versículos que Dios dijo en el versículo 3, sea la luz. Más tarde, en el versículo 6 dijo Dios, haya un firmamento. Más tarde en el versículo 11 dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. También dijo Dios en el versículo 14, haya lumbreras en los cielos. También dijo Dios, produzcan los seres, las aguas produzcan seres vivientes en el versículo 20. Y ya por el 26 al 28 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza.
he citado estos textos de la Biblia, hace referencia al acto de que dijo Dios, que fue Dios quien creó todas las cosas. Quizás este el verbo que estaba con Dios y que era Dios, que creó todas las cosas, porque así lo dice San Juan capítulo 1 versículo 3, que creó todas las cosas, es el que dijo y las cosas pasaron. Lo más interesante al ver el relato de la creación es lo que dice en el versículo 31 del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Lo importante a resaltar en este texto es que todo lo que Dios creó desde el principio era perfecto. No faltaba nada para que los animales fuesen felices, pero sobre todo para que el hombre fuese feliz. Dice la palabra de Dios en el versículo 26, y dijo Dios, hagamos. Es decir, le dijo a quienes estaban con él. Y no fueron los ángeles, sino fue el Hijo y el Espíritu Santo, que dice el versículo 2 que se movía sobre la faz de la tierra. Estaban en la acción de la creación. Lo interesante aquí es que Dios creó todo ese paraíso hermoso para la humanidad, para nuestros primeros padres, para los representantes de la creación, para Adán y Eva. Ellos tenían muchos privilegios, eran santos, eran perfectos, no había ninguna reseña o ninguna seña de enfermedad, de tristeza, de dolor, de llanto, y disfrutaban de los animales, de las plantas, de las flores, tenían el privilegio de oler la frescura del campo con toda la pureza que puede existir. Sin embargo, Dios había puesto un límite, una restricción para nuestros primeros padres. En el capítulo 2 de Génesis dice en el versículo 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de este ciertamente morirás. Dios le dijo a Adán y a Eva, Adán, Eva, todo esto es tuyo, todo cuanto hay alrededor es para ti, te pertenece, disfrútalo. Pero me reservo un árbol. El día que tú comas de este árbol, yo voy a entender que tú has querido independizarte y entonces vas a morir. ¿Saben? Es triste ver el relato histórico. Yo he pensado en más de alguna ocasión si el capítulo 3 de Génesis no existiera, existiría el mundo tal cual es hoy. El capítulo 3 para mí es el capítulo o uno de los capítulos más tristes que se encuentran en la palabra de Dios. Y te voy a leer la primera porción, que es a donde yo te quiero llevar. Versículo 1 y hasta el 6. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces, viendo el relato, Dios, el Verbo, creó los cielos y la tierra, un hogar perfecto que tenía una restricción y esa restricción fue violentada. Y entonces se ejecutó lo que Pablo escribió tiempo después en Romanos 6:23, cuando dijo, la paga del pecado es muerte. El resultado de la desobediencia es muerte. Dios ya había dicho, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. El día que comas de este árbol vas a pecar. Y al pecar justamente sucedió que la muerte llegó a nuestros primeros padres. Los animales con los antes disfrutaban divirtiéndose, ahora rugían y arañaban y mordían. Las flores tan hermosas ahora tenían espinas. No era seguro vivir en el mundo lejos del hogar que Dios había creado. Como resultado del pecado,
los seres humanos se alejaron de Dios. Tú puedes leer el relato histórico más adelante. El mismo Adán y Eva se esconden de Dios. Se sentían avergonzados por lo que había pasado. Empezaron a experimentar en su propia vida cuáles son las consecuencias de la desobediencia y estaban experimentando la muerte. Y entonces este mundo se llenó de pecado. Entonces la maldad alcanzó a los hombres y se fue multiplicando cada vez más. Pero quiero llevarte a ese momento de la creación. Dios le dijo a Adán: mira, Adán, de ahora en adelante vas a tener que trabajar y ganarte el pan de cada día con el dolor de tu frente. A la mujer le dijo, con dolores vas a dar a luz, vas a parir, dice la Biblia. Y a la serpiente le dijo: tú vas a comer del polvo de la tierra. Pero sabes, antes de Dios dictar esas 13 sentencias contra el hombre, contra la mujer y contra la serpiente, hizo una promesa, y esta fue la primera profecía de la Biblia. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta cita bíblica habla de la primera profecía, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que enviaría a un Salvador. No me voy a detener ahora a explicar, más que en este texto nos dice que Dios enviaría una solución para la humanidad. ¿Qué sucedió? La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, como cumplimiento a una promesa y como para solucionar un problema, Dios permitiría que un Salvador viniese del mundo. Cuando vamos a la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, leemos: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Dice el texto: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué sucedió? Lucas capítulo 19 versículo 10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Dios había de enviar a su Hijo, Jesús, para salvar a la humanidad. San Juan 3:16, que es para mí el corazón de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios estaba proveyendo la solución para la humanidad. ¿Cuál humanidad? Para todos los pecadores. Romanos 3:23 dice: porque la paga, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Justamente en esa promesa bíblica es que Dios envió a su Hijo para solucionar el problema por toda la humanidad. Ahora, quiero llevarte al versículo 14 de San Juan capítulo 1, donde nos encontrábamos al principio. San Juan 14:1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, es decir, el que creó los cielos y la tierra, se hizo carne. El que con sus manos hizo todo cuanto existe, al ser humano le dio forma. Ese mismo creador se hizo carne, dice la Biblia. ¿Cómo fue esto? Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 lo dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo fue este asunto? Dice la Biblia, en el texto que acabamos de leer, que Jesús era igual a Dios. Igual. Mismo color, mismo tamaño, misma textura, pero se hizo semejante a los hombres. ¿Cómo fue el asunto de la encarnación? Mateo capítulo 1, versículo 21 y 23 al 23 dice: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por
el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús nació conforme a la Escritura. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Salvador del mundo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuál fue su obra majestuosa? Si regresamos a Filipenses capítulo 2, ahora en el versículo 8 y 9, entendemos la forma como Él había de actuar. Y estando en la condición de hombre, era Dios, y se puso en condición de hombre semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nota, muerte de cruz. En una cruz romana Jesucristo fue clavado. ¿Sabes por qué? Porque el texto de Romanos 6:23 que leímos al principio, la paga del pecado es la muerte, justamente era lo que estaba sucediendo en la cruz. Había una deuda entre nosotros y Dios y Jesucristo la pagó. Se colocó en nuestro lugar. Así que la muerte de Jesús, un sacrificio hecho por amor, amor con propósito definido, y ese propósito era salvar a la humanidad. Podríamos decir, y así quiero yo ir concluyendo con esta presentación, las mismas manos que crearon los cielos y la tierra son las mismas manos que fueron clavadas en la cruz. Y es que así de grande es el amor de Dios. Y si hacemos un breve recuento, Jesucristo existía desde la eternidad. Siendo Dios, vino a este mundo para dar solución al problema de la humanidad. ¿Cuál era el problema? El pecado había separado a Dios de sus criaturas. Esa separación trajo a este mundo la degradación, la tristeza, el dolor, la muerte, la angustia. Y Jesucristo vino a este mundo a ser un puente entre el cielo y la tierra. No era igual que nosotros, era igual a Dios, pero se colocó en nuestro lugar. Como un padre que se agacha un poco para ponerse a nivel de sus hijos para platicar con él, Jesucristo, siendo Dios, se puso a nuestro nivel. Pero ese es un tema que trataremos después. Lo más interesante es que Jesucristo lo hizo por amor. Y el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos puede alcanzar ahora. Debo decir, tú y yo y la humanidad entera tenemos un problema. El problema se llama pecado. Y para solucionar ese problema, no podemos encontrar resultados favorables ni en la ciencia, ni en la política, ni en la religión. La palabra de Dios dice que solamente hay un medio, y el medio se llama Jesús. Jesucristo, que siendo Dios, vino a decirnos cómo es Dios. Cuando yo leo la Biblia y sé que hay diferentes versiones que tienen como propósito interpretar en un lenguaje especial a un grupo especial de personas la palabra de Dios, yo tomo esa semejanza y digo, Jesucristo vino a este mundo para ayudarnos en una versión humana a entender quién es Dios. Pero ¿sabes? Lo más maravilloso es que Jesucristo lo hizo por amor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor con el que el Padre Eterno te ama a ti y me ama a mí. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profano, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, en esta serie yo te quiero invitar, quiero motivarte a conocer de Jesús. Este Jesús del que vamos a estar hablando nos va a llevar a entender lo maravilloso que es el amor de Dios. Jesucristo, la máxima revelación del amor de Dios. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocer al Hijo. Jesucristo es la versión humana de lo que es el cielo y donde se encuentra el Dios eterno. Posiblemente tú te encuentres triste, te sientes solo, pienses que Dios no te escucha o que tú no le interesas a Dios. O posiblemente alguien en algún momento te hizo pensar
que Dios está en el cielo sentado en un trono con un palo en la mano, esperando que te castigue, que te equivoques para castigarte, pero no es así. La Biblia dice que Jesucristo es la máxima revelación del amor de Dios y te ama. ¿Quieres orar conmigo para pedirle a Dios que derrame su amor sobre tu vida? Entonces vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque un día enviaste a Jesucristo a este mundo para unirnos con el cielo nuevamente. Muchas gracias porque en la cruz del Calvario pudimos encontrar redención por nuestros pecados. Y en este momento, quien ha escuchado este mensaje, Señor, quiere beber del agua de la fuente del amor que se derrama a través de Cristo Jesús. Te pido que le hagas sentir tu presencia, que le abraces, que le hagas sentir tu amor y que le des tu bendición. Oramos para que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste como yo, entonces bienvenido a la familia de Dios. Y recuerda que en esta serie de Profecías de Esperanza vamos a aprender a conocer y amar a Jesús. Que Dios te bendiga. Esperamos que el mensaje de esta oportunidad haya sido el que necesitan nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual nosotros creemos y predicamos, usted pueda recibir la paz que el cielo nos ha prometido. Antes de retirarnos, queremos tener una palabra de oración para podernos despedir. Querido Padre y amante Dios, permite, oh Dios, que tu palabra, que es buena, que nos ha refrigerado, pueda llevarnos a nuestros hogares, pueda llevarnos a descansar tranquilamente porque confiamos en ti. Guárdanos y prepáranos para el día de tu venida, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Mis queridos, soy el pastor Jensen Pacheco, pastor. Están llegando a un nivel de inundación, miles están todavía sin electricidad después de los terribles tornados. 3 huracanes han azotado al sur de la ciudad. Y ahora, la tierra se mueve. Creo que estamos pasando un terremoto. Nunca he visto un clima tan terrible. Les aconsejo que busquen refugio. Esto es cierto, porque lo ha dejado escrito. Siempre fiel a su promesa.
El que no haya oído a Jesús ni recibido ropas santas regaladas para bodas adornadas, vete al Señor. Al encuentro del esposo es el día más dichoso. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá, y no tardará. Vendrá TV.